Mis amados, muchas bendiciones. Gracias por estar una vez más conectado ahí, conectado a nuestro reto de la Biblia cronológica en la semana número 48. Contentos por lo que Dios nos ha permitido llegar hasta aquí. Esta semana en el devocional de nuestro reto vimos la carta primera a los Corintios y segunda a los Corintios. La carta de Pablo a los Corintios, escrita a una comunidad oscilante, pero llena de desafíos. Nos invita a mirar el corazón del ministerio cristiano. A través de estas cartas, el apóstol Pablo no solo aborda problemas concretos, sino que revela principios espirituales que siguen vigentes para la iglesia de hoy en día. Cada capítulo que leímos esta semana está lleno de reflexión sobre lo que significa vivir en unidad, amar con sinceridad y servir con pasión. Estas cartas encontramos guía, encontramos consuelo y una visión renovada para recorrer el camino de la fe, abrazando tanto a los dones de Dios que Dios nos da, que Dios nos concede, como los desafíos que enfrentamos. Pablo, como pastor, como padre espiritual, nos muestra el propósito de esta carta, de estas cartas, mejor dicho, no solo para corregir la conducta, sino para formar corazones dispuestos al servicio, a la generosidad, a la transformación genuina. Leer estas cartas esta semana, vimos cómo el Espíritu Santo nos guía a una vida marcada por el amor, por la esperanza y por la vida eterna. Primera de Corintios, capítulo 9 al 11, vimos el llamado al servicio y la libertad que hay en Cristo Jesús. Pablo narra su experiencia como apóstol y la manera en que ha ejercido su libertad en Cristo. Y nos recuerda que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en vivir para servir a los demás. Y Pablo lo dice de una manera hermosa, dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La libertad cristiana entonces se encuentra en la entrega que nosotros hacemos a otros, que nosotros servimos a otros, que nosotros somos de bendición a otros. Pablo enseña sobre la importancia del ejemplo y el respeto en la vida comunitaria. Nos exhorta a considerar cómo nuestras acciones pueden influir en la fe de quienes nos rodean. Y es hermoso cuando tú y yo tenemos una fe y inspiramos a otros también a tener fe. Aunque tengan una fe chiquita, también podemos ser de inspiración para otros. En Primera de Corintios, capítulo 12 al 14, vemos los dones espirituales y la supremacía del amor. Eh, Pablo describe una diversidad de dones, todos necesarios y valiosos dentro del cuerpo de Cristo. Sin embargo, él enfatiza en la carta que aunque poseamos los mayores dones, si no hay amor, nada somos, nada tenemos. Dice que somos como címbalo que retiñe, como un, somos como un cascarón vacío, no tenemos nada. El amor es, en este pasaje que leímos esta semana, es paciente, es bondadoso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, es el motor que da sentido a toda la obra espiritual en el cuerpo de Cristo. Practicar los dones sin amor podría ser útil, pero no glorifica plenamente a Dios, ni edifica tampoco a la iglesia. En nuestra vida y ministerio, esto se traduce a servir con humildad, valorando y honrando a los demás, honrando el trabajo que otros hacen. De repente no son tan vistos en una plataforma, pero amado, hay personas en la iglesia que van y colaboran y limpian y atienden a los niños, que cuando mientras el pastor está predicando, ellos están haciendo el trabajo que otros no quieren hacer o simplemente otros no tienen el llamado para hacerlo. Así que nos necesitamos los unos a los otros para ver cómo la iglesia funciona como parte del cuerpo de Cristo. Tú y yo somos parte de ese cuerpo, cada uno en su función, cada uno con sus dones, con esos talentos hermosos que Dios nos ha dado a cada uno, pero todo para la edificación del reino, nada para la edificación nuestra, ni para la arrogancia, ni para la soberbia, ni para el yo, sino para la iglesia. Amén. También bien vimos Primera de Corintios capítulo 15 al 16, vimos la resurrección y la esperanza eterna. La resurrección está en el centro de la fe cristiana. Pablo dedica todo el capítulo número 15 a proclamar que gracias a la victoria de Cristo en la muerte, sobre la muerte, también nosotros viviremos.
Esta esperanza no es un simple consuelo, sino una certeza que transforma el presente, porque sabemos que la muerte no tiene, amado, la última palabra para enfrentar cada día con valor y perseverancia de lo que Dios nos da. Hay gente que dice, bueno, cuando yo muera descanso o hasta ahí se acabó. No, la muerte no es lo último, porque cada uno de nosotros sabemos que los que estamos en Cristo tenemos vida eterna y vida en abundancia. Estos capítulos nos llaman a vivir con la mirada puesta en la eternidad, pero con los pies en la tierra. Porque hay gente que se quiere ir para el cielo, pero se olvida de que vive en la tierra, que tenemos problemas, de que tenemos situaciones, de que tenemos tentaciones, de que somos débiles y que si no permanecemos conectados todos los días a las escrituras, a la palabra, a la oración, a nuestro devocional, a mantener a Cristo en el centro, a estar anclado a la palabra, a orar con fe, a tener coinonía con los hermanos de la iglesia, a predicar el evangelio, a ser de testimonio al mundo. Amado, de nada sirve tener una fe frágil y o una fe religiosa de que que la vemos cada día en la iglesia, una fe que va a la iglesia, que canta coritos, que hace cosas, pero que no vivimos muchas veces esa fe. Y la fe sin obra es muerta. Y en Segunda de Corintios, capítulo 1 al 4, vemos el consuelo y la aflicción, el ministerio auténtico. Pablo inicia esta segunda carta hablando del Dios de todo consuelo, quien nos sostiene en medio de cualquier dificultad. Gloria a Dios por ese Dios que consuela, que da esperanza, que da vida, que da justicia cuando el mundo carece de justicia. Dios hace justicia, amén. Y el apóstol también defiende la autenticidad de su ministerio. Su vida no está marcada por la ausencia de problemas, sino por la presencia de Cristo en medio de ellos. Y nos enseña que el verdadero ministerio florece en la debilidad y en la dependencia de Dios. Y que el tesoro de la fe se lleva en vasija de barro, para que la gloria sea siempre de Dios y no nuestra. Y por eso es que como seres humanos, cuando fallamos, nos molestamos, decimos, pero, cónchale, ¿cómo voy a fallar? ¿Cómo me va a pasar esto a mí? Y nos recuerda cada día que tú y yo somos vasos frágiles, somos, somos de barro, que estamos todavía en las manos del alfarero, que estamos ahí siendo construidos día a día, que la transformación sigue ocurriendo a medida que seguimos caminando en esta carrera de la fe, amado. Amén. Segunda de Corintios capítulo 5 al 9 vemos la reconciliación, la generosidad y una vida nueva en Cristo. Estos capítulos nos presentan una visión profunda de la nueva identidad en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pablo nos llama a vivir desde la reconciliación, siendo portadores de esperanza y agente de paz en nuestro entorno. La generosidad ocupa un lugar central en este segmento. El apóstol reconoce la importancia de compartir los bienes materiales para suplir la necesidad de los santos, pero insiste en que la generosidad ha de nacer de un corazón alegre, no por obligación. Así que dar se convierte en una manifestación práctica de nuestra confianza y de nuestra gratitud a Dios. Cuando hay ingratitud para con Dios, para con nuestros hermanos, amado, ahí también nace la incredulidad. Muchas veces no somos agradecidos con lo que tenemos. Siempre le estamos pidiendo a Dios o estamos viendo lo que me hace falta, pero no lo que tengo. Y Pablo dice que si alguien va a dar, no dé por molestia, sino que lo dé de corazón y alegremente. Cuando usted dé algo para el Señor, délo de corazón y alegremente. Amén. Contento, decir, bueno, Señor, esto que puse en las manos, esto que di al ministerio, esto que di a la iglesia, esto que di a mi hermano, lo doy con un corazón agradecido. Y si usted está dando, es porque Dios lo ha bendecido. Amén. Segunda de Corintios capítulo 10, y con esta ya vamos cerrando, y capítulo 13, una fortaleza en la debilidad y la defensa del ministerio. En los capítulos finales de la carta, Pablo aborda una crítica y desafío de su autoridad apostólica. Sin embargo, lejos de jactarse de sus logros, se gloría en sus debilidades, porque ella se manifiesta el poder de Dios. Este mensaje resulta profundamente inspirador.
no tenemos que esconder nuestra fragilidad ni nuestras debilidades, sino presentarla delante de Dios. Señor, tengo un carácter débil, tengo unas emociones débiles. Señor, tengo una fe débil, pero ponerlas delante de las manos del Señor. Porque cuando las ponemos delante de Él, la palabra dice, dile al débil, fuerte son. Eso lo dice la palabra. Porque si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el apóstol enseña que la verdadera arma del ministerio no son carnales, son espirituales. La oración, la humildad, la dependencia del Señor son claves para vencer la oposición. Y nos recuerda que el liderazgo espiritual no se basa en el carisma, ni en los títulos, ni en los logros, sino en el carácter forjado en el fuego de la prueba. Así Pablo concluye animando a la iglesia de Corintio a buscar la perfección, a vivir en paz y a experimentar el amor y la comunión con el Espíritu Santo. Su defensa del ministerio en realidad es una invitación a todos los creyentes y a todos los discípulos a vivir una vida íntegra y dependiente de Dios. Amén. Y como reflexión final, Primera de Corintios y Segunda de Corintios nos desafían a revisar nuestro propio caminar en Cristo. ¿Estoy sirviendo con amor, con libertad, o busco solamente un beneficio de la iglesia o de la posición de liderazgo o la posición de discípulo que tengo? ¿Estoy sirviendo al Señor? ¿Estoy sirviendo a los hombres? Valoro y ejerzo los dones espirituales con humildad, reconociendo siempre la supremacía del amor, o simplemente estoy ejerciendo el don de la sanidad, el don de la fe, de la misericordia, pero siempre diciendo, mira lo que hice, mira cómo Dios me usó, mira cómo Dios hizo esto a través de mí. Amados, somos instrumentos, somos barro en sus manos, amén. Vivo con la esperanza de la resurrección firme en la fe, perdón, y generoso en el servicio. Cada día nos depara reto, amado, y oportunidades nuevas para practicar la reconciliación, la generosidad y la fortaleza. La invitación es dejar que la gracia de Dios transforme nuestras debilidades en plataformas de su poder. Me gusta eso. La, Esa es la invitación, dejar que Dios transforme nuestras debilidades en la plataforma donde Él se glorifica, donde el nombre de Él es exaltado por encima de cualquier cosa. Amén. Y por último, que podamos ser una iglesia unida, compasiva y llena del Espíritu Santo, llevando consuelo y esperanza a quienes nos rodean. Y este fue el resumen de la semana número 48 de nuestro reto, la Biblia cronológica. Gracias por estar ahí conectados y saber que Dios es el que edifica y el que transforma. Amén.